Hola, hoy tenemos a Marta Ferrero. Marta Ferrero, muchas gracias por participar en este curso de educación para pensamiento crítico. Y Marta es maestra, es decir, que conoce todo desde el nivel donde las cosas que va a contar se pueden aplicar. Es también psicopedagoga y doctora en psicología. No sé si me equivoco en el orden de lo que es. Y bueno, sobre todo lo que es una experta en educación con evidencias. Muchas veces, pues en este curso hablamos de pensamiento crítico, tenemos falacias en la comunicación, hay también pues falacias en lo que es la cultura científica. Y también, tristemente, pues algunas, no pseudociencias, sino algunas cosas que no son deseables hay en el mundo educativo y Marta pues nos va a hablar de ello. Así que muchísimas gracias y cuando quieras. Muchísimas gracias, Fernando. Es todo un placer, de verdad, que me hayáis invitado y que pongáis la tilde sobre este tema que, más allá de que a mí me apasione, me parece muy necesario, ¿verdad? Hablar de la educación desde la ciencia. Bueno, pues mi objetivo hoy es responder a la pregunta de si puede la investigación contribuir a mejorar la práctica educativa. Como ya avanzaba Fernando, yo he sido maestra, concretamente de infantil y orientadora, y fueron, bueno, pues algunas formas de hacer unidas a mi formación como doctoranda las que me hicieron abordar este tema. Entonces, lo hago desde la preocupación, ¿no?, de qué puede ocurrir en la educación si no tenemos en cuenta la investigación, la ciencia y ciencia de la buena. Os dejo aquí mi cuenta de Twitter y un blog que tengo muy abandonado, pero que tiene alguna entrada que creo que todavía pues puede resultar valiosa a los que me estéis escuchando. Venga, ya vamos. Voy a arrancar hablando de la jornada continua y la jornada partida de los centros escolares. No sé si los que me escucháis, estoy casi segura de que sí, estáis al corriente del eterno dilema que ha habido sobre la adopción de una u otra jornada escolar, que tiene que ver con cómo se distribuyen las sesiones de aprendizaje a lo largo del día. Digamos que la jornada continua lo que hace es distribuir de manera continua todas las sesiones de aprendizaje, de forma que lo siguiente es la hora de comer y salida de los niños del centro, realización de extraescolares, mientras que la jornada partida distribuye en dos bloques las sesiones de aprendizaje, de manera que los escolares tienen una parada de 2 horas para comer y tienen otras 2 horas, hora y media de clase antes de salir o de acudir a las extraescolares. Allá por el año 92, por diversos motivos, en las Islas Canarias, los centros se acogieron a la jornada continua. Y esta decisión, esta medida, se fue extendiendo a otras comunidades autónomas. Después vino Galicia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, hasta el día de hoy, en el que la última comunidad autónoma que se ha acogido a la jornada continua ha sido Valencia, y quedan 3 comunidades en las que todavía la jornada única en todos los centros es la jornada partida: País Vasco, Cataluña y Cantabria, si no me falla la memoria. Perdonadme. Perdón. ¿Cuál ha sido la forma habitual de tomar esta decisión desde los centros escolares? Pues aquí os muestro un ejemplo de tantos de centros que suben a sus páginas web los indicadores que han utilizado para acogerse a la jornada continua o permanecer en la partida. En la tabla de la izquierda os muestro algunos indicadores junto con los responsables que recogen estas medidas y el tipo de evaluación que se hace, en qué momento, y me he querido centrar por tomar una en la medida, el indicador de la atención y la fatiga del alumnado y profesorado. Como veis, los responsables de la evaluación son los propios profesores y equipo directivo a través de una encuesta que se realiza a final de curso. Y en la parte de la derecha vemos
esa encuesta que se pasa, ¿no? En concreto, en el tema de la atención o el tema del rendimiento académico, se pregunta, por ejemplo, si la jornada continua facilita el proceso de aprendizaje o no, ¿no? Con un sí, un no, no sabe, no contesta. Bien. De acuerdo a esas medidas que toman los centros escolares, la jornada continua arroja mejores resultados en atención o rendimiento académico. Ahora bien, si acudimos a la literatura científica que hay tanto a nivel internacional como a nivel nacional sobre qué dice la investigación sobre cuál es la jornada que mejor se adapta, en este caso a las curvas atencionales del alumnado, obtenemos resultados muy dispares. De hecho, os muestro aquí en concreto un ejemplo en forma de gráficas de los resultados que obtienen en términos de atención y su relación con el tipo de jornada escolar en centros escolares. Esto estaría representado en la gráfica de la izquierda, con medidas utilizadas por los propios centros escolares, como la encuesta que os he mostrado antes, y otra gráfica con las medidas que obtienen en la comunidad científica con medidas más objetivas, no con encuestas, sino con pruebas que miden la atención con tiempos de reacción en milisegundos o medición de los movimientos oculares. Bueno, como veis, la incongruencia que ya mencionaba antes es muy grande. Mientras en general los centros escolares con sus encuestas obtienen que hay un pico de atención entre las 12 y la 1 del mediodía, la investigación que hay sobre este tema lo que muestra es que en esa misma franja horaria no hay un pico de atención, sino que hay una bajada de la atención que se extiende hasta las 2 de la tarde para subir hacia las 3, 4 de la tarde de nuevo. Luego, mientras que con las medidas subjetivas, a través sobre todo de encuestas que realizan los centros escolares, ellos obtienen que la jornada continua se adapta mejor a los ritmos atencionales de los escolares, lo que obtienen los investigadores es que la jornada que mejor se adapta a esas curvas de la atención es la jornada partida. Es verdad que la investigación sobre este tema todavía es escasa y que tiene algunas limitaciones metodológicas, eso es importante, pero en ningún caso, ninguno de los estudios que se ha llevado a cabo obtiene que la jornada continua arroje mejores resultados, ni en cuanto a atención ni en cuanto a rendimiento académico de los escolares. ¿Por qué traigo este tema en concreto? Porque quiero pensar y lanzo esta pregunta de si las comunidades autónomas, centros escolares que se han acogido a la jornada continua, hubieran realizado una misma toma de decisiones de haber conocido los resultados obtenidos desde la investigación en materia educativa. Sigo. Vamos a pasar de la jornada escolar a las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC en educación. Sin duda, las TIC han sido uno de los elementos que en mayor medida ha alterado o ha modificado la realidad de las aulas. Y no cabe duda de que estos recursos pueden aportar muy buenos resultados a la educación, ¿no? Aportan beneficios claros, ayudan a personalizar la educación, incluso los procesos de evaluación, contribuyen a aumentar la motivación del alumnado y sin duda a mejorar la competencia digital que tan importante es y cada vez más, ¿verdad? De hecho, no es de extrañar que allá por el 2011 la propia Comisión Europea dijera que las TIC eran un elemento fundamental en la educación. Bajo esta visión, tampoco es de extrañar que el profesorado haya mostrado un gran entusiasmo hacia las TIC y haya demandado o haya buscado incluso por su cuenta formación sobre cómo integrar las TIC en el aula. Aquí muestro múltiples aplicaciones que han ido surgiendo y que se pueden utilizar en las aulas para diferentes fines. Muchas de ellas vienen de empresas tecnológicas que se han lanzado a ofrecer diferentes recursos, herramientas, estrategias a los centros escolares.
De hecho, en general, desde las administraciones, los mayores esfuerzos se han hecho en aportar herramientas al profesorado, pero no tanto formación en cómo utilizarlas. ¿En qué se ha traducido esto? En que el profesorado dispone de muchísimas herramientas, mucho entusiasmo por incorporarlas al aula, por los beneficios que pueden arrojar, acompañadas de una gran oferta por parte de diferentes empresas tecnológicas que lógicamente no tienen tanto interés en que se apliquen herramientas educativas con buenas pruebas sobre su eficiencia, sino en que se incorporen directamente al aula porque su negocio depende de todo ello, ¿verdad? Frente a este entusiasmo y esta gran oferta de empresas tecnológicas, por cierto, conviene subrayar muchas veces a coste cero para los centros, lo que nos dice la investigación no es tan optimista. Os muestro aquí algunos ejemplos de investigaciones, cada una en una línea de investigación, pero que, resumiendo, lo que vienen a decir es que las TIC pueden ser muy beneficiosas, muy valiosas para determinadas metas de aprendizaje, pero no tanto para otras. Y os pongo algunos ejemplos. A pesar de que, bueno, pues muchas empresas afirman sin ningún pudor que la lectura en tableta o en ordenador contribuye, por ejemplo, a mejorar la comprensión lectora, lo que obtiene la investigación, por cierto, en España tenemos un equipo muy, muy potente, ERI Lectura en Valencia, que está volcadísimo en esta pregunta, es que la lectura en soporte digital no es que no contribuya, sino que a veces incluso perjudica la comprensión lectora frente al soporte papel. Más ejemplos. Hay también mucha investigación que está centrada en analizar si a la hora de escribir es mejor el soporte digital o el soporte papel, la escritura manuscrita. Y los resultados coinciden en apuntar a que es mejor la escritura manuscrita porque favorece el recuerdo y la memorización, ya que el escribir a mano obliga a sintetizar, parafrasear, y todo esto contribuye a aprender más, ¿verdad? Y os pongo un último ejemplo, estoy yendo de izquierda a derecha en estos trabajos que os muestro, en el que se plasma el único trabajo que se hizo en España, además un buen trabajo longitudinal de varios años de seguimiento con una muestra amplísima, pseudo aleatorizada, en la que se ponía a prueba un programa que se hizo muy común en España bajo diferentes nombres, pero que más o menos era la idea de que se incorporara, se introdujeran en las aulas ordenadores para cada alumno. Se venía a llamar un ordenador un aula. El único estudio, como os decía, que se hizo tuvo lugar en Cataluña y lo que demostró es que no solo el que los estudiantes siguieran las clases con un ordenador personal no arrojó beneficios, sino que además supuso que estos estudiantes obtuvieran peores resultados en relación a los que no se habían acogido a este programa Un ordenador, un aula, en lengua española, en catalán, en matemáticas y en inglés. Y de nuevo lanzo la misma pregunta que he lanzado antes. De haberse o de conocerse hoy en día la investigación que se hace sobre las TIC y su impacto en diferentes metas de aprendizaje, ¿los centros escolares, las administraciones educativas tomarían las mismas decisiones? Bueno, y hablando de decisiones, es que en un aula, en un centro escolar, la toma de decisiones es un proceso continuo, permanente a diferentes niveles, a nivel de centro, a nivel de nivel educativo, a nivel de aula. Os pongo aquí múltiples ejemplos. Por ejemplo, perdón por la redundancia, ¿qué letra elegir a la hora de enseñar a leer? ¿Ligada o no ligada? Ante estudiantes que son gemelos o mellizos, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos en el mismo aula? ¿Los separamos en aulas diferentes? ¿Qué tipo de agrupamiento usar a la hora de trabajar?
por parejas, tríos, grupos grandes, grupos pequeños, homogéneos, heterogéneos y así un largo etcétera. Habitualmente en los centros escolares, a la hora de abordar estas y otras cuestiones, porque son muchísimas, ¿verdad?, las que se presentan en el día a día, las fuentes que se suelen utilizar son la experiencia tanto propia y ajena de otros colegas, los conocimientos que ha ido acumulando el profesorado, los valores que acompañan a cada docente y que no se pueden separar, ¿verdad?, de su persona, o intuiciones que se van generando a medida que estamos en el aula. ¿Qué ocurre? Que esta que se conoce como sabiduría popular, sabiduría práctica, no siempre es suficiente para garantizar una toma de decisiones óptima. ¿Y qué ocurre cuando solo utilizamos estas fuentes de información? Pues que aparecen las concepciones erróneas. Ojo, no solo en materia educativa, aparecen en campos muy diversos como la ciencia, la política, la medicina. Aquí os traigo la imagen de Bin Laden. Hay personas que todavía creen que está viva esta persona. Hay personas que siguen creyendo que las vacunas son perjudiciales, por ejemplo, que la triple viral provoca autismo, con las consecuencias nefastas que está teniendo los niveles de vacunación de población infantil, sobre todo en países como Estados Unidos, pero también en España. Hay personas que creen que estas colas, ¿no?, de condensación de los aviones son sustancias químicas que lo que pretenden es envenenar a la población. O bueno, aquí os traigo a Donald Trump, que bueno, pues es uno de los grandes negacionistas en relación al papel que tenemos las personas en el cambio climático, ¿no? Luego la información errónea abunda. Y en psicología y educación, como decía, ¿estamos libres? Pues no, no estamos libres. Aquí os traigo algunos ejemplos de estrategias, métodos, ideas que no tienen ningún tipo de pruebas a su favor e incluso a veces la tienen en contra, ¿no? Por ejemplo, la terapia floral infantil para un largo etcétera de problemáticas más o menos graves como el déficit de atención, terrores nocturnos, hiperactividad, etcétera. Aquí os traigo un trabajo en el que tuve el gran honor de colaborar, en el que medíamos algunas ideas erróneas en materia educativa, en concreto en torno al cerebro y su funcionamiento, ¿no? En concreto, lo que pretendíamos medir era la prevalencia de determinados neuromitos en la población docente española en activo. Junto con la medición de esta prevalencia de mitos sobre el cerebro en población española, también metaanalizamos estos mismos resultados en diferentes países, como veis a mano derecha. ¿Qué quiero transmitiros con esta diapositiva? Que en España y a nivel internacional hay muchas concepciones erróneas entre el profesorado en activo, y que estas concepciones a veces tienen una traducción en lo que se hace en el aula que puede perjudicar al alumnado, ¿no? Por ejemplo, si tomo el primer mito que aparece en la parte derecha de la pantalla, que solo usamos el 10% del cerebro, veréis cada uno de los puntos de colores de la mano derecha representa un país. Cuanto más a la derecha están esos puntos en esa parte coloreada, más prevalente es el mito, y como veis, en concreto, la idea de que solo usamos el 10% del cerebro es muy, muy prevalente. Y esto se puede traducir en que los centros escolares adopten métodos para promover el uso de todo el cerebro, ¿no? Y para esto hay programas, por ejemplo, de gimnasia cerebral, que comenzaron en países anglosajones, pero que en España también se han puesto de moda y que os adelanto que suponen una pérdida de tiempo porque afortunadamente usamos el 100% del cerebro. Si usáramos menos, ya no digo el 10%, si usáramos un poco menos estaríamos incluso en estado vegetativo. Bueno, os voy a dejar esta diapositiva para que veáis todos esos mitos que medíamos y la prevalencia en la población docente española, población docente no universitaria, por cierto. Y solo quiero acercaros alguna idea práctica pseudocientífica más que tenemos en educación. Solo algunos ejemplos, ¿vale? Para transmitir la idea de que es un problema real el que tenemos.
Por ejemplo, la famosa teoría de los estilos de aprendizaje, por la cual las personas aprendemos mejor cuando se adapta la forma de enseñar a los estilos de aprendizaje que tenemos cada una de ellas. La clasificación de estilos de aprendizaje más popular es aquella que clasifica a los estudiantes en visuales, kinestésicos o auditivos, pero hay muchísimos más. Esta idea intuitivamente suena muy bien, porque es cierto que cada persona es diferente y cada uno aprendemos de forma diferente en cuanto a que tenemos preferencias diferentes a la hora de recibir la información. Unos preferimos recibirla más de forma oral, a otros nos gustan más las gráficas, otros, etcétera. Ahora bien, esto no quiere decir, no significa, uno, que las personas no seamos cognitivamente lo suficientemente similares entre sí para que los métodos que funcionan en una funcionen en otra. Y dos, una cosa es las preferencias que tengamos cada uno de nosotros y otra cosa es qué es lo que nos ayuda a aprender mejor. Y lo que mejor ayuda a aprender a las personas es cuánto se adapta la forma de transmitir la información a la naturaleza del propio contenido. Y os pongo un ejemplo muy claro. Si lo que pretende transmitir un profesor son contenidos en torno a la geometría, pues la vía más eficiente va a ser la visual, ¿no? Y sin embargo, si lo que pretendemos transmitir, por ejemplo, son contenidos en torno a la música, lógicamente la vía más eficaz va a ser la auditiva. Luego, ¿cuál es la mejor forma de transmitir o de adquirir un aprendizaje? Aquel que promueve un conocimiento duradero y significativo. Y esto va a depender de la naturaleza del propio contenido, no de nuestras preferencias. Y esto no lo digo yo, lo digo muchísimas investigaciones, revisiones que se han hecho de la literatura, metaanálisis que intentan aglutinar toda la investigación que se ha hecho sobre un tema y que una y otra vez y de forma inequívoca demuestran que adaptar la forma de aprender a los estilos de aprendizaje de los estudiantes no mejora su aprendizaje. ¿De acuerdo? Aquí os traigo una de las revisiones más completas que se han hecho del año 2004, pero hay muchas más. Esta está a mano izquierda, a mano derecha os traigo otra revisión muy, muy interesante, un poco más actual del año 2008, por si tenéis interés en ampliar el tema. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunas de las ideas erróneas que circulan junto con los estilos de aprendizaje? Pues, por ejemplo, la que sostiene que la lateralidad cruzada explica determinadas dificultades de aprendizaje, un rendimiento académico más bajo o una capacidad intelectual más baja de los estudiantes. ¿Qué es esto de la lateralidad cruzada y por qué os lo traigo aquí? Bueno, la lateralidad cruzada se define por aquello que sucede en las personas cuya dominancia manual, auditiva, visual o de pies no está en el mismo lado del cuerpo. Es decir, una persona cuya dominancia manual está en el lado izquierdo y cuya dominancia visual está en el lado derecho, diríamos que tiene lateralidad cruzada. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque esta idea se ha hecho muy popular, porque está detrás de muchos diagnósticos que se lanzan desde centros escolares o gabinetes con las consecuencias tan negativas que esto tiene en la respuesta educativa que se da a los escolares. Aquí os traigo un trabajo de revisión y metaanálisis que hicimos hace unos años en la que recogíamos toda la investigación que se ha hecho en torno a la lateralidad cruzada y su posible relación con el rendimiento académico y la inteligencia. ¿Qué tuvimos? Pues que no existe ninguna relación entre la lateralidad cruzada y el rendimiento académico y la inteligencia. No tiene nada que ver dónde esté la dominancia de una persona en términos de visión, audición y control manual y pedal para determinar su rendimiento académico e inteligencia. Y por tanto no tiene ningún sentido realizar intervenciones de alterar la dominancia visual de una persona, por ejemplo, mediante parches para que tenga todo el dominio en el lado izquierdo derecho, y esto se hace. Otro tipo de intervenciones muy variopintas, que por cierto suelen ser muy caras porque se suelen hacer desde gabinetes privados y que suponen no solo un coste muy grande económico y de tiempo, sino también de oportunidad.
porque el tiempo que se dedica y los recursos a estas intervenciones que no tienen ningún sentido se deja de realizar para intervenciones que sí lo tienen. Claramente, en educación, parte del problema se debe a que hay una gran brecha entre la práctica y la investigación educativa. Y esta es una realidad muy compleja que requeriría de acciones también muy variadas. ¿Por qué esta brecha entre la práctica y la investigación educativa? Bueno, hay muchos motivos. Por ejemplo, que los objetivos que manejan los docentes en activo y los investigadores son muy diferentes. Los docentes buscan dar respuestas a problemas concretos, a los que tienen que dar respuesta porque el problema lo tienen ahí en el aula, mientras que los investigadores muchas veces buscan la causa de determinados fenómenos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de cognición humana. Más, tanto docentes como investigadores emplean vocabulario muy diferente y esto dificulta mucho que se entiendan entre ellos. Mientras que un docente te puede estar hablando de ámbitos de aprendizaje, un investigador que no entiende nada de esto, pero puede estar hablando de el tamaño del efecto de una intervención para lograr X objetivo. Y esto dificulta mucho que se encuentren en algún punto común. Si nos ceñimos solo a la comunidad educativa, ¿qué encontramos? Pues que en general hay una cultura científica muy pobre en los estudios de educación, tanto en la formación inicial como en la formación continua. Os pongo un ejemplo muy simplón, ¿no? Es muy común encontrar en las salas de profesores revistas como la que os muestro a mano izquierda, Educación 3.0. No tengo nada contra ella, pero es una revista más bien divulgativa y que muchas veces carece de rigor científico, ¿no? En esta portada en concreto pues, se habla de educar en las inteligencias múltiples cuando desde la investigación, los psicólogos cognitivos expertos en inteligencia comparten, hay un amplio consenso sobre que no existen múltiples inteligencias, sino solo una, un factor general, y además la investigación demuestra más allá de la teoría que las intervenciones inspiradas en esta teoría no poseen evidencia válida ni suficiente sobre la eficacia de estas intervenciones en el aula y, sin embargo, no vamos a encontrar en las salas de profesores trabajos, investigaciones, publicaciones científicas como las que os muestro a mano derecha. Es más, aunque quisieran, no podrían, porque a diferencia de los hospitales, los centros escolares no tienen acceso a las bases de datos científicas. Y más aún, si tuvieran acceso, los docentes carecen de la formación suficiente muchas veces para buscar literatura científica o interpretarla, más allá de que este es verdad que no debiera ser su papel y que muchas veces no tienen tiempo para ello. Sobre este tema, yo hace tiempo, toda mi formación académica y el tiempo que ejercí de maestra lo hice en el País Vasco y busqué diferentes términos como innovación educativa o educación basada en la evidencia, con la extensión de los centros escolares de allí sin ella, y encontré que mientras el término innovación educativa me arrojaba 2 millones de resultados, el término de educación basada en la evidencia, con la extensión de los centros escolares, me devolvía 0 resultados. ¿Vale? Y llegué a la conclusión que en general, porque estamos dando pasos, luego le diré, en general los centros escolares son centros libres de evidencia, de investigación. Y esto es un problema, pues lo que intento transmitiros también. Hemos hablado de la comunidad educativa, vamos a hablar de la científica. ¿Qué retos hay por delante? En general, para los científicos, para los investigadores, la actividad de comunicar, de transferir lo que dice la investigación al aula es una actividad secundaria, en parte porque no se reciben incentivos por parte del sistema universitario por realizar esta tarea de divulgación, de transferencia. Y esto es un problema. Muchas veces los científicos, como están volcados más en entender fenómenos, no dedican esfuerzos o no están tan interesados en explicar las implicaciones que estos resultados tienen, ¿no? Y ocurren cosas como la que os muestro con un poco de humor en esta diapositiva, ¿no?
Esta es una imagen que circula hace mucho del Mundo Today, ¿no? En torno a Danone y qué beneficios tiene en la salud, ¿no? Pues entran energías raras al tomar un yogur, algo pasa en el pirindolo y hay movidas tochas y saludables en algún momento. Bueno, pues si no se explica desde la comunidad científica qué implicaciones tiene determinados hallazgos científicos, podemos llegar a este tipo de simplificaciones, malos entendidos, ideas, concepciones erróneas. Y es que abundan mucho en educación. Aquí os pongo 2 ejemplos de 2 libros sobre mitos en materia educativa que mostraré al final de la presentación junto con otras fuentes de las que podéis tirar si tenéis interés en ampliar este tema. ¿Por qué, no? Tanta concepción errónea. Bueno, pues por varios motivos. Por ejemplo, porque hay una amplia oferta año a año de nuevos métodos, recursos, estrategias de aprendizaje que se unen al entusiasmo del profesorado que siempre quiere mejorar su trabajo dentro del aula, ¿no? Aquí os pongo el titular de la propuesta pedagógica del siglo, que me recuerda siempre al partido del siglo, ¿no? Que hay varios a lo largo del año y todos los años. Esto tendría que chirriarnos, ¿no? En educación, como en tantas otras áreas del saber, debiera ir todo a un ritmo mucho más lento. Nos tendría que extrañar mucho que de un año para otro surgieran estrategias, recursos revolucionarios y que dispusieran de las suficientes pruebas sobre su eficacia. Además, desde gabinetes y diferentes instituciones que ofrecen muchas veces formación continua a los docentes, hay una gran presencia de métodos, o bien pseudocientíficos que disponen de pruebas científicas en contra, o que no disponen de pruebas o que no disponen de pruebas suficientes o válidas sobre su eficacia. Os traigo aquí un ejemplo. El método SEC, la técnica de sincronización de los hemisferios cerebrales, me parece muy divertida, pero hay muchísimos más. Este es solo un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es la solución, ¿no? Ante esta gran presencia de métodos sin suficiente investigación detrás o con investigación en contra? Bueno, pues una de las posibles soluciones, porque ya os decía antes que esto es muy complejo, es la educación informada desde la investigación. Hablo de educación informada desde la investigación y no de educación basada en la evidencia, que es el término anglosajón que se suele utilizar, adrede, y luego os diré por qué. Para explicarlo voy a partir de un caso práctico, ¿no? Imaginad que tenemos un estudiante de cuarto de primaria que tiene una lectura en términos de precisión y de ritmo lector mucho más pobre que la del resto de sus compañeros. Su familia está preocupada y alguien en el patio les habla de un método de escucha de música electrónica modificada, de música clásica modificada electrónicamente, que se escucha a través de unos auriculares y que en el caso de la hija de esta familia había funcionado muy bien. Entonces, bueno, pues la familia de este niño con la aprobación, ¿no? El visto bueno también del tutor del pequeño, deciden llevar al niño a este gabinete y recibir esta intervención, ¿no? Y con el paso del tiempo, al cabo de unas semanas, este peque mejora. No se pone a nivel de sus compañeros y compañeras, pero mejora bastante. Y os preguntaría, ¿a qué se debe la mejora? Y probablemente muchos me diréis, pues al método. Igual ahora no, porque estamos hablando de este tema y estáis sensibles, pero en el día a día seguramente lo atribuiríais al método. Es que este peque sabéis que estuvo yendo a este gabinete y claro, ha mejorado, ¿no? Y yo lo siguiente que os haría es preguntar, ¿seguro que se debe al método? ¿Qué otras causas pueden estar explicando la mejora? Os traigo algunas. Por ejemplo, efecto tras medida, por ejemplo, que en casa la familia esté dedicándole más tiempo a leer o la propia tutora, la evolución natural del niño, de la niña. Los niños mejoran con independencia de lo que hagamos los maestros a lo largo del curso escolar. El efecto de las expectativas, esta familia, esta profesora tienen esperanzas en esa intervención que está realizando con el pequeño en el gabinete y esas expectativas se traducen en un cambio de conducta. Le dedicarán más tiempo, le dejarán más tiempo para responder, etc. O un mero efecto placebo.
cierto, antes de continuar, deciros que el método Verar, que es primo hermano del método Tomatis, es un método pseudocientífico, no contribuye para nada a la mejora de la lectoescritura ni de ninguna otra problemática escolar. Y, por ejemplo, en Estados Unidos debe estar bastante acotado su uso, en algunos sitios hasta prohibido. ¿Vale? ¿De qué manera podemos establecer o responder a la pregunta de si algo que estamos haciendo en el aula, un método, una estrategia, son eficaces? Bueno, pues a través del método científico. Y en el método científico disponemos de diferentes formas de trabajar, ¿no? Disponemos de métodos más bien cualitativos, representados aquí con un círculo azul, que buscan sobre todo describir la realidad lo mejor posible. Podemos usarlo, por ejemplo, para describir qué necesidades se perciben entre los docentes, qué características tienen un centro. También cuando hacemos una intervención para describir qué dificultades se van encontrando a la hora de implementarlo, qué nivel de implicación, motivación hay entre los docentes, o también en la fase de evaluación para medir el nivel de satisfacción de las personas implicadas. ¿No? Y también disponemos de métodos cuantitativos, ¿no? Utilizan medidas objetivas numéricas y se utiliza, por ejemplo, para medir el rendimiento de un grupo de estudiantes antes de realizar una intervención y después de realizarla, para ver, bueno, pues cuánto han mejorado. Ambos son necesarios. ¿Por qué lo digo? Porque hay un debate en educación, ¿no? Sobre solo métodos cualitativos, no, solo métodos cuantitativos. Y esto nos aleja un poco de la importancia de utilizar el método científico. Luego ya veremos cuál necesitamos, pero no nos distraigamos. El método científico es necesario y en función de la pregunta de investigación emplearemos métodos más cualitativos o más cuantitativos. Si nuestra pregunta es cuál es establece una relación causal entre lo que hacemos en el aula y el rendimiento académico o bienestar de nuestros estudiantes, entonces solo podemos usar métodos cuantitativos. Y muy brevemente, estos métodos cuantitativos lo que hacen es, en primer lugar, seleccionar una muestra muy amplia de la población de la que queremos saber qué eficacia tiene una estrategia, una herramienta, y por representativa digo una muestra muy amplia y lo más heterogénea posible. Se divide a esta muestra en experimental, que es a la que se somete a una intervención, y una muestra control sobre la que no se hace nada para poder ver qué impacto tiene la intervención. Ni la muestra que recibe la intervención, ni idealmente la persona que realiza la intervención, el docente, saben quién es el grupo experimental y el control para anular el efecto de las expectativas. Se toman medidas cuantitativas. Por ejemplo, si estamos hablando de una intervención para mejorar la lectura, pues se tomarán medidas de velocidad lectora en milisegundos y precisión lectora en términos de número de errores antes de la intervención y también después. Se compararán estos resultados mediante la estadística y aunque obtengamos o leamos un trabajo que obtiene buenos resultados, no nos deberemos conformar con ello, sino que tendremos que esperar a que haya más estudios realizados por otros equipos de investigadores independientes a que realicen esos mismos estudios y obtengan los mismos resultados. Yo en este punto me gusta decir que en educación es mejor estar a la penúltima que a la última. Luego, si el año que viene aparece un estudio, dice que es muy eficaz trabajar en el aula con, qué sé yo, con imágenes en la pizarra proyectadas continuamente, no debiéramos incorporar esa propuesta pedagógica en las aulas hasta que haya muchos estudios muy bien hechos que obtengan el mismo resultado. Por tanto, ¿qué es la educación informada desde la investigación? Es la educación guiada por las mejores pruebas disponibles. ¿Por qué me gusta hablar más de educación informada desde la investigación y no de educación basada en la evidencia? Porque este último término, como os decía, heredado de los países anglosajones, ha conducido muchas veces a error. En primer lugar, porque esto de educación basada en daba a entender que
los profesores se convertían en meros aplicadores de lo que decían los investigadores y a su vez los investigadores prescribían lo que debían hacer los docentes, ¿verdad? Todo el protagonismo recaía en la comunidad científica y el profesorado en los centros escolares pues se limitaba simplemente a aplicar lo que se decía desde arriba. Y en segundo lugar, porque esto del término evidencias en nuestro idioma tiene unas connotaciones diferentes, ¿no? Evidencia es algo que ya no necesita ser puesto a prueba, ¿no? Y sin embargo, la ciencia no funciona así, es una de sus grandes virtudes, ¿no? Que se pone a prueba de continuo para, bueno, avanzar. Y hay veces que retrocede. Y esto es lo que la dota de su mayor virtud, ¿no? Y por eso a mí me gusta hablar más bien de educación informada desde la investigación, ¿no? Aquella educación guiada por las mejores pruebas disponibles. Para profundizar un poquito más en esta idea, en este enfoque de informar la práctica educativa desde lo que dice la investigación, si me permitís voy a recurrir un momento al ámbito médico, ¿no? Y voy a poner dos ejemplos de cómo la medicina a lo largo de la historia se ha visto altamente beneficiada cuando ha incorporado a la ciencia, a la investigación en su práctica. El primer ejemplo viene de Ignaz Semmelweis, que fue un médico muy joven, gracias al cual hoy en día sabemos que el lavado de manos en cualquier centro hospitalario, ambulatorio, hospital es clave para realizar una práctica médica segura, evitando que que se produzcan infecciones no deseadas en los pacientes. Él lo hizo de alguna manera utilizando el método científico que decíamos antes. Había dos áreas de maternidad donde él trabajaba. En una había un porcentaje altísimo de mortandad en mujeres que daban a luz y en el otro no. Y entonces él rogó al área en el que había mayor mortandad, rogó a los médicos que trabajaban allí, que también solían realizar autopsias, además de atender partos, que por favor se lavaran bien las manos con gel hidroalcohólico antes de atender a las mujeres. ¿Cuál fue el resultado? Que la mortandad se redujo muchísimo. Os pongo otro ejemplo más. Este es el caso de Jon Snow, no el de Juego de Tronos. Esta persona fue la primera que usó el método geográfico para hacer el seguimiento, monitorizar una pandemia, que tan importante ha sido, por cierto, con la COVID. En este caso, ante un gran problema sanitario que hubo en el centro de Londres, él quiso analizar cuál era el problema. No se fiaba, no daba credibilidad a que este problema viniera por los olores tan pestilentes que había en la ciudad por aquel tiempo, y entonces decidió localizar geográficamente los puntos en los que había mayores muertes y descubrió que todas ellas surgían alrededor de una fuente londinense del centro del Soho. Y bueno, pues gracias a él se supo que efectivamente esta enfermedad en la ciudad se debía a las aguas infestas de aquella fuente. Entonces, la aplicación de este método geográfico, que como os decía se mantiene hoy en día, supuso un gran avance para la medicina. ¿Por qué no la educación se puede ver beneficiada también de aplicar, de atender a la investigación científica a la hora de tomar decisiones? Pues bien, esta educación informada desde la investigación se apoyaría en las mejores pruebas disponibles a la hora de tomar decisiones. Ojo, la investigación no es la única fuente de información, sino que debiera estar también presente junto a la experiencia de los docentes, sus conocimientos, valores, intuiciones. Debiera ser una fuente de información más ni menos.
La educación informal de la investigación, como os digo, integra la competencia profesional con las mejores pruebas aportadas por la investigación para una mejora toma de decisiones y una mejora en la calidad de la enseñanza. Quería dejároslo por escrito también. No se trata, y esto está un poco asociado a ese término de educación basada en la evidencia que yo intento evitar, no se trata de restar autoridad a los docentes, ni de decirles lo que tienen que hacer mediante un conjunto de recetas. Tampoco se trata de tomar los aportes de la investigación como meras prescripciones, sino como una fuente de información más. ¿Vale? Es repetir lo que decía, pero quería dejároslo por escrito. Aquí os muestro una triada muy interesante que se hizo desde Reino Unido y que de alguna manera toma la triada empleada desde la medicina, que os muestro en pequeñita a mano izquierda, para hacer su traducción en educación, que es lo que tenemos en el centro. ¿Qué sería la educación guiada por la investigación? Pues aquella que tiene en cuenta las mejores pruebas derivadas de la investigación educativa, que también tiene muy presentes la experiencia, conocimientos, habilidades y juicio profesional docente junto con el contexto. Sistema educativo, tipo de centro, tipo de alumnado, de familias, etc. Porque es cierto que un mismo método, recurso, intervención puede ser muy eficaz. Por ejemplo, yo ahora que vivo en Madrid, para centros privados de La Moraleja, pero no para centros públicos de Vallecas. Luego la investigación es muy importante, junto con, y no más ni menos que, la figura del docente y todo lo que le acompaña, su experiencia, conocimientos o el propio contexto escolar en el que nos movemos. Todas ellas son importantes, todas ellas debieran ser tenidas en cuenta. ¿Cuál es el problema? Y es sobre lo que estamos hablando hoy, que tradicionalmente en nuestro país y a nivel internacional en general, aunque hay países que están mejores que nosotros, dentro de esta tríada, la parte superior, la de la investigación, se ha ignorado sistemáticamente por los problemas que os he ido enumerando antes. Sería muy difícil traer todos los hallazgos que ha traído la investigación en materia educativa, pero como muchas veces, ¿no? Sobre todo en medios divulgativos me preguntan, ¿y qué ha aportado la investigación a la educación? ¿No? ¿Qué es bueno para mejorar la educación? Y yo siempre suelo decirles, es que es como preguntarle a un médico qué ha traído la medicina para mejorar la salud. Bueno, pues depende en qué cuestiones, ¿no? ¿En qué me estás hablando en cardiología? ¿Me estás hablando en qué especialidad? ¿Para qué? ¿No? Pero es verdad que tampoco me gusta dejar esta pregunta en blanco, ¿no? Entonces, os traigo aquí dos infografías sobre algunos principios de la instrucción que son muy interesantes porque han arrojado muy buenos resultados con independencia del tipo de alumno, de la materia que se quiere transmitir y creo que por tanto podríamos decir que son más o menos universales, ¿verdad? Si tenéis interés en profundizar en ellos, invito a que busquéis a su autor, aparece arriba del todo, en la celda negra de la derecha, Barak Rosenstein, pero bueno, básicamente él se ha centrado en este trabajo en hablar de 10 principios de instrucción que arrojan muy buenos resultados. Revisión diaria de lo que se aprende, el formular preguntas al alumnado, pero no del tipo, ¿se ha entendido todo bien? ¿No? Preguntas que buscan una respuesta más específica de lo que ha aprendido el alumnado, ¿verdad? Guiar la práctica de los aprendices, apostar por obtener altos índices de éxito dentro del aula, promover la práctica independiente del alumnado, aportar nuevo material de aprendizaje en pequeños pasos y no todo de una vez, el dar modelos resueltos por parte del docente a los alumnos, proveerle de modelos resueltos, monitorizar que los estudiantes estén aprendiendo, por ejemplo, con preguntas, pero preguntas no del tipo, ¿hay alguna pregunta? Sino de aquellas que buscan
explorar si el alumno ha comprendido lo que le acabamos de explicar. El aportar andamiaje, ayudas que se van retirando gradualmente a medida que los estudiantes dominan una competencia, un conocimiento, y termino por donde he empezado, ¿no? Revisiones de lo aprendido, no solo diarias, sino también semanales y mensuales. Esto es lo que se conoce como la práctica de la evocación, obligar a los aprendices a recuperar de la memoria aquello que han aprendido previamente, bien a través de preguntas, de pequeños exámenes, de pedirles que expliquen a otro compañero algo que se les ha enseñado, y que es una de las estrategias más potentes que tenemos en educación para lograr aprendizajes significativos y duraderos, que a fin de cuentas es el sueño ideal de cualquier docente. Os traigo también otra infografía en esta misma línea que elaboró la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT. En este caso no habla de 10, sino de 12 ingredientes que han sido un resultado de la investigación científica. Y se adelanta aquí, ¿no? que no hay recetas infalibles, ¿vale? Pero que es verdad que hay ciertas estrategias que han demostrado muy buenos resultados. Algunas se repiten con la infografía que os he mostrado antes, otras son nuevas, ¿no? Por ejemplo, la de activar los conocimientos previos, usar la práctica entrelazada, mezclar contenidos diferentes en vez de mostrarlos en bloque. Un ejemplo claro de esto sería si estamos enseñando la sustracción a niños, niñas de primaria, no ponerles luego todos los problemas de sustracción seguidos y luego si enseñamos la multiplicación, todos los problemas de multiplicación seguidos, sino entrelazar, por ejemplo, problemas de adicción y sustracción para que no caigan en la tentación de, como estamos viendo la sustracción y en este problemita aparecen dos cantidades, pues ya sé que sin leer el problema lo que tengo que hacer es restar a la primera cantidad a la segunda, ¿vale? La práctica entrelazada frente a la práctica en bloque. Aparece también la importancia de dar muchos ejemplos a los escolares de contextos muy diferentes para que se favorezca la transferencia de lo aprendido a otros contextos, a otras realidades. Emplear la codificación dual, facilitar información tanto con palabras e imágenes. Esto, bueno, pues ha arrojado también muy buenos resultados. Y otras muchas, como os decía, que se repiten con la infografía anterior. No son las únicas, ni mucho menos, pero estas son bien interesantes, por lo que os decía antes, ¿no? Porque han mostrado muy buenos resultados para alumnado muy diferente y para materias muy diversas. ¿Qué ocurre si no dotamos de rigor la educación? Pues que otros ocuparán su lugar, ¿no? Aparecerán modas muy diferentes, habrá determinadas empresas, agentes que introduzcan propuestas pedagógicas más bien ligadas a sus propios intereses y no a aquello que arroja mejores resultados, ¿no? en términos científicos. Caeremos en apoyarnos más en testimonios personales de determinadas personas sobre lo bueno, lo eficaz o no que es un método, una herramienta, etc. Aquí os traigo dos ejemplos de qué puede ocurrir, ¿no? Si sistemáticamente ignoramos lo que dice la investigación. Por ejemplo, hace unos años, cuando estaba todavía Isabel Cela de ministra de Educación, hace 2 o 3 años, apareció este titular en la prensa, ¿no? Que el Ministerio quería introducir la evaluación del profesorado de centros escolares en la escuela, es decir, que el alumnado evaluara al profesorado. A mí personalmente esto me dio mucha rabia porque no en estudiantes no universitarios, en el ámbito no universitario, pero en la universidad se han hecho muchos estudios sobre esto y no cabe la menor duda, aquí os muestro uno de esos estudios, de que la evaluación que hacen los alumnos de sus profesores está íntimamente ligada a la nota que esos profesores ponen a los alumnos, de forma que aquellos docentes más exigentes obtienen peores evaluaciones por parte de sus alumnos y al revés. Si desde el gobierno se hubieran tenido en cuenta todos estos estudios, toda esta literatura científica, pues probablemente no se hubiera perdido tiempo, aunque afortunadamente creo que no se ha llegado a llevar a cabo.
Lo mismo con el programa que os hablaba antes de un ordenador, un aula. Durante muchos años se introdujo en los centros escolares este método, se llenaron las aulas de ordenadores, muebles para cargar esos ordenadores, se contrató a personal de mantenimiento y a pesar de su alta extensión por muchas comunidades de España, solo se hizo un estudio y, como ya os he adelantado antes, con resultados negativos. Si se hubiera tenido en cuenta la investigación, probablemente no se hubiera perdido tanto tiempo, tanto dinero y, sobre todo, no se hubiera perjudicado al alumnado. En este libro que os traigo aquí, cómo se ve esto en el aula, ¿verdad? Me gusta mucho una de las últimas páginas en las que, a la hora de tomar una decisión educativa, el autor invita a parar y pensar sobre: ¿hay necesidad de cambio en este centro? ¿Cuáles son los beneficios potenciales de esta propuesta pedagógica que queremos introducir? ¿Qué evidencia lo respalda? Ojo, evidencia científica de calidad. ¿Qué impacto va a tener en la carga del trabajo del profesorado? Igual es muy eficaz, pero es insostenible, ¿no? ¿Qué impacto va a tener el aprendizaje del alumnado? Puede ser alto o puede ser muy bajito, que ligado a los altos costes que exigen, pues no nos interesa. ¿Es posible hacer un ensayo piloto en un pequeño grupo de alumnos en un aula antes de extenderlo a todo el centro? ¿Y a quién hay que consultar para lograr una implantación exitosa? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién sabe de esto y quién nos puede acompañar? Más, en este proceso de toma de decisiones os traigo también una infografía que realizó la FECIC, se llama Guía Rápida para Evaluar Propuestas Educativas y gira en torno a 5 preguntas. ¿Quién publica la propuesta que queremos incorporar en nuestras aulas? Si hay conflicto de intereses o no, etcétera. ¿Qué información ofrece y de qué forma se hace? ¿Muestra solo testimonios? ¿Muestra pruebas contrastadas? ¿Qué tipo de lenguaje emplea? ¿Y qué tipo de evidencia muestra? ¿Emplea estudios de calidad? No nos hemos centrado mucho, pero ojo, hay estudios rigurosos y no tan rigurosos, ¿vale? ¿Cómo presenta los efectos beneficiosos? Habla de causalidad, que es lo que nos interesa, habla solo de correlación, pero habla de qué limitaciones tiene esta propuesta o no, todos son parabienes y no hay ningún problema. ¿Cómo encaja con lo que sabemos? ¿Es coherente con el consenso científico que hay o es muy disruptivo, muy extraordinario para ser verdad? Bueno, ante la crítica de si el enfoque de la educación informada desde la investigación resta autonomía a los profesionales o si consiste en decirles a los maestros lo que no tienen que hacer, junto con lo que os he comentado yo, os invito a que entréis en este blog Efecto McGuffin Educativo, introduciendo este nombre en cualquier motor de búsqueda, acompañado de Ben Goldacre, que es el nombre de un médico y divulgador británico. Vais a obtener un manifiesto que hizo esta persona a petición del gobierno británico y a raíz de un método de gimnasia cerebral que se puso muy de moda en los centros británicos y que, bueno, pues supuso una pérdida económica y de tiempo brutal, en la que explica muy bien y con mucha humildad qué es y qué no es esto de incorporar la investigación a la práctica docente. Os lo dejo aquí. También os traía aquí algunas pistas, alertas sobre cómo detectar una práctica pseudocientífica, porque a veces viene bien, ¿verdad?, tener una pequeña guía de cuándo empezar a sospechar sobre algo. Por ejemplo, exclusivamente o casi de forma exclusiva la única información que dé sobre su eficacia sean testimonios de familias o profesorado y no haya pruebas científicas. A mí me funciona. Está muy bien, pero no es suficiente, lo hemos dicho antes. Cuando usa un lenguaje hipertécnico, parece que suena que esa persona o esa institución, gabinete, empresa sabe mucho, pero a veces lo que esconde es todo lo contrario. Y os muestro un ejemplo de algunos párrafos que aparecen en la web del método Veral, el de los auriculares que os he dicho antes. Sí, es una propuesta que al parecer es buena para un montón de problemáticas y casuísticas, ¿no? Es bueno para la dislexia, déficit de atención con hiperactividad, problemas conductuales, etcétera. Si nos lo venden como un 3 en 1 que lo arregla todo,
hay que sospechar, ¿vale? Y sobre todo si además no tiene ninguna conexión con lo que dice la investigación, ¿no? Vuelvo al neuromito de que solo usamos el 10% del cerebro. Si nos ofrecen un método que garantiza que los niños van a usar el 100% de su cerebro o que van a usar el hemisferio derecho e izquierdo íntegramente, cuando eso ya sucede, siempre trabajan juntos ambos hemisferios, sospechemos. Eh, y por último, para afirmaciones extraordinarias hacen falta pruebas extraordinarias. Si nos hablan de unos niños que son extraordinariamente diferentes a los demás, estoy hablando de los niños índigo, si los conocéis, si no, buscadlo en internet, que son excepcionales y tienen cualidades excepcionales y un largo etcétera, y a veces son disléxicos, pero bueno, pero es que ellos son poderosos, etcétera. Si nos hablan de afirmaciones de este tipo, exijamos pruebas extraordinarias para estas afirmaciones, ¿de acuerdo? Y más, se ampara en pruebas. ¿En qué pruebas? ¿Dónde están publicadas? ¿En revistas científicas? ¿En revistas divulgativas? ¿En publicaciones propias de la persona que nos pretende vender su propuesta pedagógica? En uno de los gabinetes que os he mostrado antes, pero también otras empresas de formación continua, tienen su pestañita de evidencias o investigación. Y a veces ya caemos en la tentación de decir, hombre, aquí hay investigación detrás. Pero si me tiréis el ojo, muchas veces esa investigación no está publicada en revistas científicas de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, no solo vale con que haya evidencias, tienen que ser evidencias muy, muy rigurosas y la garantía de eso nos la dan que estén publicadas en revistas que exigen, que demandan una revisión por parte de científicos muy, muy dura. Más, os lo he dicho antes, no vale un único estudio, ¿no? Si nos dicen, no, es que esta propuesta pedagógica detrás tiene un estudio que ha arrojado unos resultados buenísimos, y esto a veces aparece en prensa y en televisión, un estudio dice que, os lo he dicho antes, un estudio no basta. Lo ideal es que nos guiemos por revisiones sistemáticas, metaanálisis, que son estudios que aglutinan toda la investigación que se ha hecho durante los últimos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años sobre un tema y que apuntan siempre en la misma dirección, a favor o en contra de la eficacia de una determinada herramienta, estrategia, recurso. Si queréis saber más, voy terminando, os dejo aquí webs muy interesantes, esta es americana, Wadsworth Clearinghouse, y otra británica de la Education Endowment Foundation, en las que os ofrecen informes redactados en un lenguaje dirigido a profesorado sobre la eficacia que hay detrás de determinadas propuestas pedagógicas. Y son informes que se apoyan en metaanálisis y revisiones sistemáticas de la literatura. Este último, de la Education Endowment Foundation, que tiene un toolkit con esta pinta para cada tema, por ejemplo, intervenciones de conducta, nos dice qué coste tiene implementarlas, cuánta solidez tienen las pruebas científicas que hay detrás y qué impacto tiene el rendimiento académico o bienestar de los estudiantes en términos de meses. Lo bueno de esta herramienta, que a mí me encanta, es que la Caixa, Educaixa en concreto, está traduciendo todo al español. Entonces, si entráis en Educaixa, en la pestaña evidencias lo vais a encontrar. No tengo acciones aquí, pero he de reconocer que, aunque me hubiera gustado que fuera una entidad pública la que lo hiciera, Educaixa está haciendo una gran labor aquí. Os traigo varios libros sobre este tema. Hay más, por supuesto, pero bueno, estos son muy, muy interesantes. Os traigo blogs que han hecho o están haciendo bien docentes en activo de nuestro país o docentes que a su vez son investigadores, como este de comprensión lectora basada en evidencias de Juan Cruz Ripoll, gran investigador, gran persona y docente orientador en un centro de Navarra. Este es también de él, tratamiento educativo del TDAH, el efecto McGuffin educativo, os lo he comentado antes,
Otro, Evidencia en la escuela. Este es el mío, que os aparecía en la portada, que hace mucho que no escribo en él, pero bueno, alguna cosita decente hice. Y este último podría traer más, ¿eh? Investigación docente de Juan Fernández, un docente secundario en Madrid, que suele traducir y sintetizar artículos científicos y libros científicos a nuestro idioma, ¿vale? Es muy, muy interesante. Os traigo también aquí la cuenta de Twitter de Héctor Ruiz, que está muy centrado en la psicología cognitiva. Tiene una colección de libros, Cómo aprende el cerebro, muy interesantes, pero os traigo su Twitter porque tiene unos hilos increíbles y a disposición gratuitamente cualquier persona sobre hallazgos en psicología cognitiva y su impacto en el aula, muy interesante. Os traigo otros blogs de lengua inglesa, Three Star Learning Experiences, llevado por dos investigadores muy buenos en materia educativa, The Learning Scientist, también llevado por investigadores que tienen materiales descargables incluso en español. Y os quería hablar de algunas oportunidades que están apareciendo en nuestro país y que de alguna manera reflejan cómo estamos avanzando hacia este enfoque de educación informada desde la investigación, ¿vale? El evento divulgativo de las pruebas de la educación, la iniciativa de la FECIT Educación guiada por la evidencia, el trabajo que realiza el equipo de investigación de Granada Educación Sí. Os traigo aquí algunas semanas de la ciencia en nuestro país que han incorporado el tema de la educación informada desde la investigación, y a mí esto me parece un gran avance. Os traigo parte de la nueva ley educativa que ha tenido en cuenta que dice la investigación para parte del diseño, ojalá que para más, pero bueno, ahí está. Os traigo también la convocatoria de ayudas destinadas a promover agrupaciones de centros educativos para realizar proyectos que este año ha incorporado también a los investigadores. Les ha dado la oportunidad de conectar con centros escolares. Esto es un gran avance, yo diría. Os dejo aquí muchas referencias por si queréis tirar del hilo. Y nada, ha sido un gran placer. Muchas gracias de nuevo a Fernando Blasco, que me ha dado la oportunidad de compartir con vosotros este tema tan apasionante y necesario. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias, Marta, porque ha sido realmente un placer y muy útil. Yo, como docente, pues hay muchas cosas de las que has contado que las intuyo, pero también para hablar de evidencias y además como matemático, hablar del tamaño de la muestra, pues bueno, lo que yo veo no quiero hacer a mí me funciona o yo he visto eso, sino que bueno, me alegro de corroborar muchas cosas. Pues bueno, no lo he comentado, pero por ejemplo, hay casos y que esta charla vaya destinada a profesores me parece muy importante porque en el fondo todos los ciudadanos pasan por manos de docentes en primaria y en secundaria. Luego ya en la universidad, pues bueno, algunos vienen, otros no vienen, pero es muy importante que el profesorado de las etapas básicas, yo creo que sobre todo la primaria, la infantil, que la olvidamos siempre, pero sí, bueno, es la infantil, la primaria, que son donde se sientan los cimientos, son fundamentales para hacer cualquier construcción. Entonces es muy importante que lo sepan. Yo tengo el caso, pues eso, antes me parece, lo comentaba fuera de la grabación contigo, pero el caso de una persona, un profesor de física y química que llevaba el móvil envuelto en un papel albal por miedo a las ondas electromagnéticas. Los alumnos que tenga, bueno, pues a lo mejor a la mitad le influye o por el otro lado, por si los alumnos no se dejan influir por esa mala práctica pseudocientífica, dice, bueno, si no me creo esto, tampoco me voy a creer el resto de las cosas que me vaya a contar. Entonces, la labor de los docentes me parece fundamental y todas las cosas que has puesto de manifiesto. Es importante la educación informada desde la investigación. Yo también había cometido el error de llamarla traduciendo el nombre. Bueno, pero es cierto que es mucho mejor que la empecemos a llamar así, ¿no? El nombre heredado de los anglosajones. Y nada, muy interesante. Muchísimas gracias, Marta. Y habrá que seguir con todo esto, ¿no? Yo creo que sí, que es una batalla de las que merece la pena pelear. Sí. Pues muy interesante. Muchas gracias de nuevo y A un placer. vosotros, Fernando. Un placer. Muchas gracias.